La trayectoria de la Iglesia Católica, que se extiende por casi 2 milenios, es un estudio fascinante de transformaciones profundas. A lo largo de su existencia, esta institución se ha moldeado de maneras inimaginables hasta convertirse en la entidad que hoy conocemos. Sin embargo, detrás de su fachada sagrada, hay una narrativa menos explorada, ligada a una figura enigmática que, según ciertas interpretaciones, habría osado alterar el tiempo e incluso las leyes divinas. No, es inusual que académicos e individuos con una perspectiva más amplia sobre las religiones, que van más allá de las escrituras tradicionales y buscan una comprensión histórica profunda, señalen capítulos en el pasado de la Iglesia Católica que aún hoy son considerados actos de extrema gravedad. Si este contenido te parece intrigante, dale me gusta, activa la campana y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. En los primeros siglos, en Roma, la mayoría de la población aún mantenía sus creencias paganas, resistiéndose al mensaje de un Mesías. Consecuentemente, los primeros seguidores de esta nueva fe, los cristianos, enfrentaban persecuciones continuas y eran marginados. El escenario solo comenzó a cambiar en el siglo IV, tras el declive del Imperio Romano, cuando el emperador Constantino concedió la libertad de culto al cristianismo. Con este permiso, la doctrina cristiana floreció rápidamente en el Imperio Romano y alrededor del 390 d.C. alcanzó el estatus de religión oficial. La decisión de Constantino de dividir el Imperio Romano en occidental y oriental también tuvo un impacto monumental en la estructura eclesiástica, resultando en la formación de la Iglesia romana en Occidente y de la Iglesia bizantina en Oriente, un evento histórico conocido como el Gran Cisma. A partir de este punto, la Iglesia Católica ascendió a una posición de inmenso poder, a menudo ejerciendo presión para la conversión de vastas poblaciones. Esta influencia perduró por siglos, manifestándose incluso en la era de los grandes descubrimientos. Basta recordar que las expediciones europeas eran acompañadas por misioneros, cuya misión era convencer a los pueblos nativos, a toda costa, de la existencia de un único Dios, representado por Cristo. El impacto cultural fue avasallador, forzando a los nativos, al menos aparentemente, a adoptar la fe impuesta por los exploradores. Mucho antes de las misiones transoceánicas, en la Edad Media, la Iglesia reveló su rostro más severo. Quien se negaba a aceptar sus doctrinas era prontamente condenado a la hoguera. La represión iba más allá. Si una persona, especialmente una mujer, ofrecía un remedio simple, como un té para aliviar un malestar, era acusada de brujería y frecuentemente ejecutada públicamente. En ese periodo, la Iglesia medieval era la segunda institución más poderosa del mundo, superada solo por el Imperio, que a su vez veía en ella un pilar esencial para el mantenimiento de su control. El contexto era propicio para esta hegemonía. La población, con poco acceso a la información y profundamente temerosa en relación con las cuestiones espirituales, aceptaba sin cuestionamientos las imposiciones de la Iglesia y de la realeza. En un ambiente donde cualquier discrepancia era castigada severamente, el clero y el poder secular operaban en conjunto, asegurando su autoridad por medio del miedo. El verdadero núcleo de la influencia de la Iglesia Católica en la Edad Media residía en su dominio espiritual. Para la mayoría de las personas de la época, el pavor al castigo eterno en el infierno superaba cualquier dificultad terrena, inclusive la muerte. La Iglesia era vista como la única intérprete legítima de las Escrituras sagradas y la representante directa de Dios en la tierra. Su autoridad era tan vasta que incluso los monarcas más poderosos se inclinaban ante el Papa. Además de su fuerza espiritual, la Iglesia acumulaba un vasto poder económico. Controlaba la recaudación del diezmo, un tributo obligatorio del 10% de los ingresos de individuos e instituciones. En muchas regiones de Europa, incluso los reinos pagaban esta tasa. El patrimonio eclesiástico era impresionante. Castillos, aldeas enteras y vastas propiedades rurales formaban parte de sus dominios. Muchas de estas tierras eran donadas por fieles, heredadas por testamentos
o adquiridas por compra, solidificando a la Iglesia como una de las mayores propietarias de tierras del continente. Es evidente cuán inmenso era el poder de la Iglesia en aquel período, superando significativamente su influencia actual. En ausencia de fuentes de información alternativas, las palabras del rey y de los sacerdotes eran aceptadas como verdades incuestionables. El ciudadano común no tenía el derecho de cuestionar o discrepar bajo pena de enfrentar represalias inimaginables. La autoridad de la Iglesia era tan amplia que incluso el propio calendario fue modificado para adaptarse a sus conveniencias y necesidades, sin ninguna consideración por los ciudadanos. Pero ¿cuál fue el motivo de esta alteración? ¿Y cómo era la cuenta del tiempo antes? Hasta 1582 d.C., el patrón cronológico era el calendario juliano, establecido por el emperador romano Julio César en el 46 a.C. Este calendario permaneció en uso hasta que el Papa Gregorio XIII ordenó su reforma y adecuación. Según historiadores, el principal objetivo de la reforma era corregir un error de cálculo en el calendario juliano que comprometía la precisión de la fecha de Pascua y de otros eventos religiosos basados en el ciclo solar. El calendario juliano, introducido por Julio César, consideraba que el año solar, es decir, el tiempo que la Tierra tarda en completar una órbita alrededor del Sol, tenía 365,25 días. Para ajustar esta fracción de día extra, se añadía un año bisiesto, cada 4 años. Sin embargo, el año solar real tiene aproximadamente 365.242 días. Esto significaba que el calendario juliano acumulaba un error de unos 11 minutos y 14 segundos por año. Aunque parezca insignificante, esta diferencia se volvió considerable a lo largo de los siglos. La primera acción de Gregorio XIII fue eliminar 10 días del calendario juliano. Así, el 4 de octubre de 1582 fue seguido directamente por el 15 de octubre. Además, se estableció una nueva regla para los años bisiestos. Se mantendrían cada 4 años, pero con excepciones. Por ejemplo, los años múltiplos de 100 no serían bisiestos, a menos que también fueran múltiplos de 400. El año 1600 fue bisiesto, pero 1700, 1800 y 1900 no lo fueron. El año 2000 sí, inicialmente. La reforma fue adoptada por países católicos como España, Portugal, Italia y Polonia. Las naciones protestantes y ortodoxas resistieron el cambio, incorporándolo solo mucho más tarde. Inglaterra, por ejemplo, adoptó el calendario gregoriano en 1752, y Rusia, después de la Revolución de 1917. ¿Y qué hay de los nombres de los meses del año? ¿Fueron creados o adaptados por Gregorio XIII? La respuesta es que el Papa Gregorio XIII no los nombró ni los creó. Él solo reformó el conteo del año, manteniendo los nombres tradicionales de los meses, que tienen sus raíces en la antigua Roma, originarios principalmente del calendario juliano, y antes de él del calendario romano arcaico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los meses a partir de septiembre contradicen el número que representan? Por ejemplo, septiembre está relacionado con el número 7, pero es el 9º mes. Diciembre debería ser el 10º mes, pero es el 12º. ¿Por qué esta discrepancia? Los nombres de los meses poseen raíces latinas y reflejan una combinación de dioses romanos, emperadores y numerales ordinales. Así, enero, Januari, honra a Jano, el dios de las puertas y los inicios, siendo el mes de los nuevos comienzos. Febrero, Februari, es el mes de la purificación, derivado del término februa o februarius, que era un festival de purificación. Marzo, March, está dedicado a Marte, el dios de la guerra, y marcaba el inicio de las campañas militares en el Imperio Romano. Abril, April, posee dos posibles orígenes: aperire, que significa abrir, refiriéndose a la apertura de la primavera, o un homenaje a la diosa Afrodita. Es considerado el mes de la apertura de la primavera en Europa. El mes de mayo, Mai, tiene su origen en el nombre de la diosa Maya, símbolo de la fertilidad, y por eso estaba asociado al crecimiento y a la renovación de la naturaleza.
Junio, Jun. A su vez, honra a Juno, la diosa del matrimonio y la familia, siendo tradicionalmente ligado a las uniones. Julio, Juli, era originalmente llamado Quintilis, por ser el quinto mes en el antiguo calendario romano, pero fue renombrado en honor a Julio César, de la misma forma. Agosto, August, antes denominado Sextilis, sexto mes, pasó a homenajear a César Augusto, el primer emperador de Roma. Y los meses septiembre, September, octubre, October, noviembre, November y diciembre, December, mantienen en sus nombres las raíces numéricas latinas, sept, 7, oct, 8, nov, 9 y dec, 10. Estos meses eran, respectivamente, el séptimo, octavo, noveno y décimo mes del calendario antiguo, que comenzaba en marzo. Con la inclusión de enero y febrero al principio del año, estos nombres se mantuvieron, incluso con el cambio de posición, en el calendario actual. Esto implica que anteriormente el año tenía solo 10 meses útiles. El periodo de invierno, aproximadamente enero y febrero, no era nombrado ni contabilizado como parte del año oficial. Sin embargo, en el siglo VII a.C., el rey romano Numa Pompilio añadió enero y febrero al principio del calendario, desplazando los meses numéricos hacia adelante sin alterar sus nombres originales. Después de todas estas explicaciones sobre los cambios en el calendario, que por cierto no se utiliza en el 100% de los países, y la nomenclatura de los meses, surge una cuestión fundamental. ¿La alteración del calendario convierte a Gregorio XIII en un anticristo? ¿Sabes lo que significa el término anticristo según las Escrituras? La humanidad, de acuerdo con la Biblia, vive lo que se describe como el tiempo final, la última era de la historia terrenal. En este contexto, emerge una figura central en el discurso profético, el anticristo. ¿Pero qué significa realmente? Anticristo. La Biblia enseña que esta figura se manifestaría como un opositor a la verdad y al propio Cristo. En su primera carta, el apóstol Juan advierte: «Hijitos, esta es la última hora, y según oísteis que el anticristo viene, así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es la última hora». Prémasi Juan 2:18. La palabra griega original para anticristo tiene dos sentidos distintos. Puede referirse a alguien contra Cristo, en oposición directa a su ministerio, o en lugar de Cristo, sugiriendo una figura que intenta usurpar su papel, asumiendo una apariencia de Mesías, pero siendo una imitación engañosa. Lamentablemente, en el medio religioso, abundan falsos profetas que actúan como verdaderos anticristos. Juan también destaca que, incluso en los albores de la era cristiana, ya existían muchos anticristos activos. Esto significa que el espíritu del engaño no se restringe a un único personaje futuro, ya estaba presente entre los primeros creyentes. Y Juan afirma: «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Estas cosas os escribo acerca de aquellos que os quieren engañar». Primera Juan 2, 19, 26. De acuerdo con la palabra de Dios, los anticristos eran individuos que se declaraban cristianos, pero se desviaban de la fe genuina. Eran mentirosos que negaban que Jesús fuera, de hecho, el Cristo, el ungido de Dios. La Biblia es clara al respecto. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera Juan 2:22. Puri también, porque ya muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. 2. Juan 1:7. Estos anticristos no eran meros incrédulos, sino propagadores de un evangelio distorsionado. Predicaban un Jesús diferente, un mensaje adulterado. El apóstol Pablo advierte sobre este tipo de engaño en su segunda carta a los Corintios, afirmando: «Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado,
de buena gana lo toleráis, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es cuatro de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es de extrañar si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 4, 13 y 15. La conclusión que extraemos de esto es que el anticristo no es solo una figura futura y singular, sino también un espíritu que está presente en la historia, operando por medio del engaño, de falsas doctrinas y de pretensas representaciones de Cristo. La vigilancia espiritual, por lo tanto, sigue siendo esencial para aquellos que desean permanecer fieles a la verdad revelada en las Escrituras. La concepción del anticristo, como ya hemos analizado, surgió aún en la iglesia primitiva, y según el apóstol Juan, esta figura surgió de dentro de la propia comunidad cristiana. Así, los primeros cristianos no solo esperaban a un gran opositor en el futuro, como muchos aún lo hacen, sino que ya lidiaban en aquel tiempo con la presencia de falsos maestros, doctrinas distorsionadas, líderes carismáticos que se desviaban de la verdad y divisiones peligrosas que minaban la fe. Juan los designa como anticristos porque, bajo un manto de religiosidad, desviaban a los fieles de la verdadera creencia en Cristo. La pregunta que queda es, ¿ha cambiado esta dinámica? ¿O aún enfrentamos desafíos similares? Ahí queda la reflexión. Si te apasiona profundizar en estos temas, suscríbete al canal para más historias y análisis como esta.